Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Jaramillo, estudiante de la carrera de técnico nivel superior en prevención de riesgos y este es el video examen para la asignatura de estadística y que consta de tres preguntas. La primera dice, explique con sus propias palabras cuáles son las características de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La segunda, explique en qué se diferencian las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Y la tercera es cuáles son las medidas de dispersión en distribuciones estadísticas y brevemente explicar un ejemplo de cada una. La estadística descriptiva y la estadística inferencial son dos ramas importantes de la estadística que se utilizan para analizar e interpretar datos. La estadística descriptiva se centra en la descripción y resumen de los datos. Su objetivo principal es resumir, organizar y presentar los datos de manera que se puedan entender fácilmente. Algunas de las características de la estadística descriptiva incluyen el cálculo de medidas de tendencia central, como la media, la mediante y la moda, la mediana y la moda, y medidas de dispersión, como la desviación estándar y el rango. También se utiliza para visualizar datos mediante gráficos y diagramas. Por otro lado, la estadística inferencial se utiliza para hacer inferencias y tomar conclusiones sobre una población más grande basándose en una muestra de datos. Se utilizan técnicas de muestreo para seleccionar una muestra representativa y luego se aplican métodos estadísticos para hacer estimaciones. Realizar pruebas de hipótesis y sacar conclusiones sobre la población. La estadística inferencial se basa en la teoría de la probabilidad y utiliza técnicas como intervalos de confianza y pruebas de significancia. En resumen, la estadística descriptiva se utiliza para describir y resumir los datos, mientras que la estadística inferencial se utiliza para hacer inferencias y sacar conclusiones sobre una población más grande basándose en una muestra de datos. Ambas ramas son fundamentales para el análisis estadístico y son complementarias entre sí. Las medidas de tendencia central y las medidas de posición son dos tipos de medidas estadísticas utilizadas para describir un conjunto de datos, pero tienen diferencias en cómo representan estos datos. Las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, proporcionan un valor representativo de la ubicación central de los datos. La media es la suma de todos los valores divididos por el número de observaciones y refleja el valor promedio de los datos. La mediana es el valor medio que divide el conjunto de datos en dos partes iguales y es menos sensible a valores atípicos. La moda representa el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Por otro lado, las medidas de posición como las cuartillas y los percentiles proporcionan información sobre la distribución de los datos. Las cuartillas se dividen los datos en cuatro partes iguales y el primer cuanti es el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos, mientras el tercer cuanti es el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos. Los porcentiles son medidas similares, pero dividen los datos en 100 partes iguales. En resumen, las medidas de tendencia central se utilizan para representar el valor promedio o más representativo de un conjunto de datos, mientras que las medidas de posición se utilizan para ver cómo se distribuyen los datos dentro de ese conjunto. Las medidas de dispersión en las distribuciones estadísticas son utilizadas para evaluar qué tan dispersos están los datos alrededor de una medida central. Algunas de las medidas de dispersión comunes son la varianza, la desviación estándar, el rango y el rango intercuartílico.
La varianza es una medida que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Un valor de varianza más alto indica una mayor dispersión, mientras que un valor más bajo indica una menor dispersión. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos que representa las edades de un grupo de personas, una varianza alta puede indicar que las edades están más alejadas de la media, lo que indica una mayor dispersión en las edades. La dispersión estándar es una medida de dispersión similar a la varianza, pero se expresa en las mismas unidades que los datos originales. Es la raíz cuadrada de la varianza. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos que representa las alturas de un grupo de personas en centímetros, una desviación estándar alta indica que las alturas están más dispersas alrededor de la media. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Es una medida simple de dispersión, ya que indica el rango completo de los valores observados. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos que representan los precios de venta de diferentes cosas, el rango sería la diferencia entre el precio de venta más alto y el más bajo, lo que proporciona una idea de la dispersión de los precios. El rango intercuartílico es una medida de dispersión basada en las cuartillas. Las cuartillas dividen los datos en partes iguales. El rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Se utiliza para evaluar la dispersión de los datos dentro del rango intermedio. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos que representan los salarios de los empleados de una empresa, el rango intercuartílico nos daría una idea de la dispersión de los salarios de los empleados en el rango medio.